Primero, muchas gracias por esta entrevista, Luisa. Gracias a RTS y un abrazo a la patria. Bueno, creo que en general estuvo bien. Es muy saludable para la democracia tener debate en segunda vuelta con los dos finalistas, porque debate entre 17 y 18 candidatos es un chiste. Peor si un candidato es presidente en ejercicio. Imagínense, todo le van a hacer cargamontón al pobre presidente en ejercicio. Pero ya en la segunda vuelta es necesario ese debate entre los dos finalistas. Entre los errores de organización, creo que las preguntas eran preguntas múltiples, demasiado largas. Creo que se demoraba más la moderadora en preguntar, más tiempo se daba en preguntar que el tiempo que le otorgaban a los participantes en responder. Entonces era difícil clarificar todos los puntos, ¿no? Entonces creo que en general fue bien organizado, muy saludable para la democracia, y obviamente pues creo que es indiscutible que Andrés demostró su capacidad intelectual en preparación, en propuesta, pues sobre la propuesta del pasado. En ese contexto, ¿qué incidencia cree que tendrá el debate de anoche en lo que será el proceso electoral del 11 de abril? ¿Quién lo sabe, Luisa? Nuestro pueblo es bastante especial. Después del debate de la primera vuelta, claramente el ganador fue Andrés Arauz, así lo decían las encuestas. Y las encuestas de Herbas, de Jaco Pérez, etcétera. Pero ahí empezó a crecer Herbas, porque era el desconocido, el que dijo que no era político. Entonces, es difícil algunas veces de ver lo que recibe la ciudadanía, ¿no? Racionalmente, lógicamente, es claro que el ganador es Andrés Arauz, ¿no? Pero emotivamente, ya la inteligencia emocional, eso es otra cosa y muchas veces particular de cada ser humano. Sin embargo, creo que sí, que va a ser en general positivo para Andrés y obviamente para nuestra propuesta de retomar ese Ecuador de tanta prosperidad que tuvimos, que iba camino al desarrollo y que ha sido destrozado en estos 4 años por el gobierno de Moreno Lasso. Economista, vamos a abordar algunos temas aprovechando esta entrevista. Yo quisiera conocer en el ámbito internacional qué comentario le merece la decisión de la Corte Suprema de Brasil al haber anulado todas las sentencias que pesaban contra Lula da Silva, fallo que de ser ratificado le permitiría a Lula recuperar sus derechos políticos y, ¿por qué no?, correr en la presidencia el 2022. Pero eso era obvio. O sea, si usted revisa las absurdas acusaciones contra Lula, como contra mí, contra Evo Morales, contra Cristina, y con todo respeto, Luisa, si tuviéramos un periodismo guardián de la verdad, nunca hubiera podido ocurrir. ¿Quién puede aceptar que a un presidente se lo condene por dirigir a través de influjo psíquico una supuesta organización criminal? Así dice una sentencia contra mí, que la sacaron en 16 días, dicho sea de paso, la casación. No solo aquello, no hay un contrato que hayan demostrado que se dio a cambio de dinero. Es decir, no hay materialidad del delito. Pero no pasa nada. Odebrecht lleva más de 3 años preso. No le han encontrado un centavo mal habido. Y Odebrecht, corruptora, confesa, ni siquiera la acusaron. ¿Cómo no puede aceptar eso? Son cosas escandalosas. La historia no lo va a entender. Y en el caso de Lula, que le regalaron un departamento que ni conocía, pero no solo eso. Supuestamente los delitos se cometieron en Brasilia, pero como el juez Moro, el que lo odiaba a Lula, estaba en Curitiba, mandaron todos los casos a Curitiba y por eso la anulación. ¿Y para qué? Para meterlo preso a Lula, pero no solo le robaron la libertad a Lula, sino que le robaron la democracia a Brasil, porque le impidieron ser candidato y Lula derrotaba a Bolsonaro. Si no hubieran hecho esa trampa, además de atentar contra la libertad de Lula, además que la esposa de Lula murió del estrés, murió, ¿no? Si no hubieran hecho esa trampa, ese horror, el presidente de Brasil sería Lula da Silva. Algo similar hicieron en Ecuador para inhabilitarme a mí, ¿no? Y todo es cuestión de tiempo. Entonces, si todo es cuestión de tiempo, la pregunta, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, en Brasil robaron la elección. Pero, ¿por qué entonces insisten en esto si saben que se les va a robar tarde o temprano? Porque el sufrimiento, la angustia de la familia, eso es irrecuperable. Los 3 años presos de Jorge, usted sabe cómo sufren sus hijos, su esposa, eso es recuperable. Entonces, el mensaje. El que se atreva a elevar el salario de las empleadas domésticas, a hacer pagar impuestos a los evasores, a acabar con la tercerización, a sacar las bases extranjeras del suelo patrio. El que se atreva, miren lo que les pasa, que después de 4, 5 años, 8 años se rompan las cosas así. Pero la cantidad de vida que quitaron, el sufrimiento sobre todo en nuestra familia, porque una cosa es que uno acepte todo esto, uno tomó esa opción, pero la familia es víctima inocente de todo esto. Entonces el efecto disuasión. Miren lo que les pasa el que se atreva a querer cambiar algo.
Economista, siendo que usted se ha declarado un perseguido político, ¿cree usted que lo que hoy le ha tocado experimentar al expresidente de Brasil, Lula da Silva, con la anulación de las sentencias en su contra, podría también ocurrir en su caso acá en el Ecuador? Pero por supuesto, si no lo hacen los jueces nacionales, serán los jueces internacionales. Pregúntele, Luis, a cualquier abogado honesto, así es anticorrista, pero honesto, no fanático. Y son unas cantinfladas, pues, esas sentencias, las acusaciones. Allá, al igual que en Brasil, que todo le mandaban al juez Moro, que lo tenían comprado, luego fue ministro Bolsonaro, acá todo le llegaba a la jueza Camacho. Mi primera orden de prisión es porque un policía que no conozco me acusa de un supuesto secuestro. Pero además, Camacho dictamina, sabiendo que yo en Bélgica, que me presente cada 15 días en Quito. A mi hija acababa de atropellar un carro, casi la mata un carro, un accidente de tránsito el 31 de mayo. Estaba convaleciendo, estaba conmigo, ¿no? Pero me exigen ir cada 15 días a Quito, imagínense la maldad. Apelamos, no me acuerdo exactamente la fecha, pero si tenía que presentarme el 2 de julio, la jueza Camacho con total mala fe pone la audiencia el 3 de julio, ¿para qué? Para que rompa la orden de la jueza e inmediatamente entonces se pasa a la máxima medida cautelar, que es la prisión, la orden de prisión. Y así sacan la primera orden de prisión. Entonces fíjense la maldad con que se ha actuado, el ensañamiento. Pero esto no puede sostenerse en el tiempo. Vendrán jueces honestos, que los hay, que han sido amenazados, chantajeados. Y si no son los jueces honestos del país, será a nivel internacional, porque los horrores son demasiado grandes. Economista. Los propios casos son írritos, pero no solo eso, hasta jueces temporales, lo cual va totalmente contra la jurisprudencia interamericana. Economista, en el escenario de que fuesen revertidas esa sentencia en su contra, ¿usted buscaría en un futuro la presidencia de la República o aquello ya no le quita el sueño? Eso nunca me ha quitado el sueño. Lo que me quita el sueño es la destrucción de mi patria. Mis compañeros presos, perseguidos, gente honesta. ¿Quién va a querer ir al sector público después de tremenda persecución? Hay que ser heroico. Miren lo que dijo Sebastián Roldán. Que se cuiden los candidatos correístas porque los perseguirá la justicia, ¿se imagina? Y miren lo que le sacaron a Andrés Araujo. Ya está chistoso, intentan ya contra el sentido común. De perfecto desconocido, que lo ha financiado el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, narcoterrorista, delincuente, su familia culpable del feriado bancario. O sea, ya está ridículo. Pero en todo caso, a mí lo que me quita el sueño es la destrucción de la patria. Nos han retrasado décadas para el desarrollo. Mi proyecto vital, Luisa, los que me conocen saben que es así. No es ser presidente, a mí no me interesa ser importante, me interesa ser útil. Y mi proyecto vital es ver mi país fuera de su desarrollo, sin pobreza. Ahí vamos, en ese camino. Y este señor, con su traición y la complicidad de gente como Lazo y como mucha prensa, nos volvió 20 años atrás. Pero bueno, hay que mirar hacia el futuro, retomaremos esa senda, pero el tiempo perdido es irrecuperable. Economista, otra persona que se dice ser perseguida política es la expresidenta interina de Bolivia, doña Yanine Áñez, quien ha sido acusada por la justicia boliviana de sedición y terrorismo. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia? Pero justicia, parece justicia, ¿o no hubo un golpe de Estado en Bolivia? Además que si salía Evo Morales, si salía vicepresidente, le correspondía a la presidenta del Senado. A todas las amenazaron para que llegue a la que se prestó a todo, Yanine Áñez. Y la represión que hubo, 36 muertos hubo en 2 matanzas en Bolivia, miles de heridos. Alguien tiene que responder frente a esto. Si no ponemos coto a esto, América Latina nunca saldrá de su desarrollo, nunca tendremos siquiera democracia. Cuidado, que la democracia va a ser instrumento de desarrollo, pero ni siquiera tendremos democracia. Peor aún, desarrollo. Si cada quien hace trampa, si permitimos que un jefe del comando conjunto le diga a un presidente constitucional que renuncie y que esto quede en impunidad, jamás saldremos del agujero de su desarrollo. Eso le ha pasado a Ecuador. Abdalá Bucaram, usted sabe lo que yo pienso de Abdalá Bucaram, creo que es la peor escoria de la política ecuatoriana. Pero fue un golpe de Estado en el 96. Y en lugar de ser reemplazado por su vicepresidenta Rosalía Arteaga, lo reemplaza el presidente de la Asamblea, Fabián Alarcón, que amarró con todo el mundo. Y de ahí, no sé si lo recuerdan, la memoria es frágil, de ahí vinieron 10 años de estabilidad. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Ningún gobierno terminó su periodo. ¿Por qué? Porque quedó en impunidad esa trampa que hicieron. Si no se sancionan esas cosas, si no se sanciona a un Trujillo, que ya falleció, pero que se declaró emperador y muchos lo aplaudieron, las trampas que se han hecho en el Congreso para reemplazar al vicepresidente, tantas trampas que se han hecho, seguirán estas trampas y nunca tendremos democracia y peor aún desarrollo. Entonces cuidado, aquí nadie busca la venganza,
Pero si no se aplica la justicia a aquellos que destrozaron el Estado de Derecho, que reprimieron, que causaron muertos, jamás tendremos ni esa justicia y ni siquiera desarrollo y peor democracia. Si me permite, economista, en este punto dos temas que valdría la pena aclarecer y escuchar su opinión. La expresidenta Áñez sostiene que ella es una perseguida política porque ella tuvo que asumir la presidencia, ya que ninguno de los que les tocaba por sucesión quiso hacerlo, lo cual habría degenerado en un grave vacío de poder. Entonces dice ella que se vio orillada a hacerlo, lo primero. Y lo segundo, ¿cómo explicarse si se fue, como usted dice, un golpe de Estado el que se le hizo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, que la OEA esté reclamando a la justicia de Bolivia que se cese de esta persecución y se deje en libertad a lo que ellos llaman presos políticos? Pero ¿qué solvencia moral tiene la OEA? ¿Qué dijo Almagro? Si Almagro es una vergüenza para toda América Latina. ¿Qué dijo Almagro cuando quemaban las casas de los miembros del gobierno de Evo Morales? Cuando los sacaban arrastrados delante de su familia. A la hermana de Evo le quemaron su casa. Cuando asilados en embajada le daban salvoconductos y no iban a subir al avión y los agredían y no lo defendía la fuerza pública. ¿Qué dijo Almagro? Por el contrario, Almagro fue el que impulsó el golpe de Estado que tantas lágrimas, tanta sangre le costó a Bolivia. Y suponiendo que nadie hubiera querido hacerse el poder en la línea de sucesión, que no es verdad, los amenazaron, les impidieron asumir el poder. ¿Qué debe hacer un asambleísta demócrata? Me tocó el poder. Pero señor, aquí el presidente legítimo es Evo Morales. Usted, señor comandante del ejército, no puede pedir la renuncia. Aquí garantizamos que sí, continúe el gobierno democrático. No, lo que hizo fue adueñarse del poder y empezar a reprimir. No tratemos de tapar el sol con un dedo. Economista, ¿podría lo que en este momento está ocurriendo en Bolivia replicarse aquí en el Ecuador en un eventual gobierno del economista Andrés Arauz? Mire, la palabra que más temen nuestros adversarios es justicia. Aquí nadie busca odio. Ellos son los que están repletos de odio. Nosotros no. Peor venganza. Pero sí necesitamos memoria, sí necesitamos justicia. Le leo las palabras del Papa Francisco, a quien quiero tanto y a quien admiro tanto, en su encíclica Fratelli Tutti. Esto es para todos los católicos. Dice, la lucha legítima y el perdón, el párrafo 241 de esta encíclica, que es una maravilla, la tercera, ¿no? Una maravilla. Laudato Si, la segunda también fue otra maravilla. Dice, no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos. Nadie me prohíbe que exija justicia. Y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Acá más adelante dice, la clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferme el alma personal y el alma de nuestro pueblo, sin odio, pero con memoria. Lo que pasa en el país tiene que ser sancionado, si no seguirá ocurriendo. Aquí tuvimos un tipo que se declaró emperador, que sus decisiones estaban por la Constitución, la prensa lo aplaudió, le permitieron destrozar al país. Economista. Tiene que ser responsable de esto. En la represión de octubre, 11 muertos, miles de heridos, decenas de personas que perdieron el ojo, miles de presos. Alguien tiene que responder por esto. Mala corrupción. Reparto de hospitales, carnet de discapacitados, cuentas secretas en Panamá, financiamiento de la campaña mañosa con plata de las empresas públicas. Alguien tiene que responder por eso. Economista, ¿cómo cree usted que el gobierno de Joe Biden va a manejar o a cambiar la política de Estados Unidos hacia América Latina? No va a cambiar mucho. O sea, la política exterior de Estados Unidos es una política sistémica y del sistema. Va más allá de los gobiernos de turno. Por supuesto hay matices, ¿no? Biden nuestro, yo creo que Biden, yo lo conozco personalmente, una persona muy agradable, preparada, inteligente, creo que es buena persona. Pero tienen otra lógica, ¿no? A nivel de como nación, ¿no? Creen que los valores estadounidenses son los valores universales, creen que el mundo empieza y termina en Estados Unidos. Y por ejemplo, es indudable, revisen la historia, que sus políticas frente a América Latina han sido políticas de abuso, de intervención, todo, no en función de la libertad, de la democracia, no. Por igual han apoyado dictaduras como la de Pinochet, como la dictadura de Áñez, todo es en función de sus intereses. Entonces eso no nos engañemos. Va a haber matices, pero no va a haber cambios profundos en la política exterior estadounidense, sobre todo hacia América Latina. Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿es o no usted partidario de que el próximo presidente de los ecuatorianos, indistintamente de cuál sea la voluntad popular,
logre un acuerdo comercial con Estados Unidos de Norteamérica como el que usted logró con la Unión Europea cuando fue presidente de los ecuatorianos. Claro está, partiendo de la premisa de que son condiciones distintas de mercado. ¿Qué cree usted? ¿Es conveniente o no? El tratamiento de la sensibilidad dental. Benzodina funciona porque mis pacientes me dicen que funciona y por eso... O sea, el boboaperturismo, ¿no? De hecho, yo no hubiera la premisa de que son condiciones distintas de mercado. ¿Qué cree usted? ¿Es conveniente o no? Competidores. Si no firmamos el acuerdo, van a tener muchas ventajas las flores colombianas. O sea, el boboaperturismo, ¿no? Nuestra producción. De hecho, ellos ya no tenían nada negociado el acuerdo con un acuerdo terrible. Estados Unidos han hecho Colombia. Nosotros sí tenemos mucho que perder y no firmamos el acuerdo. Ellos tienen moneda nacional, las flores colombianas, el banco colombiano, muchísimo la pensión. Pero en todo caso, ya no tenían nada que perder. Se negocia bien con un acuerdo terrible con Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Nosotros sí tenemos mucho que perder con comercio inteligente. Ellos tienen otra cosa del bobo aperturismo. Nosotros no tenemos eso complicado muchísimo. El aperturismo. Fueran la fórmula de en todo caso, si se negocia bien con Estados desarrollados, tiene que ver. No estoy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con el comercio inteligente. Otra cosa es el bobo aperturismo. Y si estos acuerdos comerciales fueran la fórmula del éxito, ¿por qué México ya no es desarrollado? Pues si tiene hace 25 años el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos. Esos son los tantos cuentos que existen. Por el contrario, quebró la producción de maíz, el alimento de base de los mexicanos en esa nación. Muchos campesinos se vieron obligados a migrar, pero no son los dueños de los periódicos, no son los que salen en primera página. En estas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a todos los acuerdos que ustedes quieran, pero primero privilegiando la producción y el empleo nacional. Economista, otro tema que siempre es preocupante es el tema de la movilidad humana. Y en el caso específico de la migración, ¿qué sugiere usted hacer con los 5 millones de venezolanos que están deambulando, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, como consecuencia de su decisión propia de querer abandonar su país? ¿Cómo ayudarlos? ¿Qué hacer? Usted ya lo contó, porque dice que son 5 millones. ¿Sabes lo que es 5 millones? Una población de 32 millones, 33. Entonces, ahí hay grandes exageraciones. Pero más allá de eso, ¿no? ¿Cuál es la mejor medida para evitar eso? Levantar, pues, el bloqueo a Venezuela. Si la tienen bloqueada, no puede vender ni su petróleo. El gran cinismo. Bloquean a Venezuela, no puede vender ni el petróleo. El ingreso petrolero venezolano era 50.000 millones de dólares. El año pasado fue 700 millones, casi la 100ª parte. Y luego se rasgan las vestiduras por la migración venezolana. Bloquea a Ecuador, prohíbale vender el petróleo, Dios no quiere. Y verá que en pocos meses tenemos también ecuatorianos deambulando por toda América Latina. Ya basta de tanto cinismo, de tanta doble moral. ¿Quieren evitar la migración venezolana? Levanten el criminal bloqueo contra Venezuela. Economista, cambiemos de tema. Los indicadores económicos evidenciaron que el COVID-19 hundió la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de la economía en el mundo desde que se declaró la pandemia hace un año hasta la presente fecha? Bueno, cuidado que la Segunda Guerra Mundial no necesariamente fue recesión. Estados Unidos tuvo una gran expansión por la producción bélica. Pero en todo caso, hay una crisis fruto de la pandemia, eso es indudable, pero el pueblo la ha manejado terriblemente mal. Somos los países que más va a decrecer en la región. Las cifras oficiales hablan del 8%, yo creo que va a ser por lo menos el 10%, y además del costo en vidas humanas. ¿Y qué hay que hacer? Lo que están haciendo todos los países del mundo, técnicamente. Si usted quiere, es un golpe muy fuerte, un golpe temporal. No es que ha habido un terremoto que destruyó las máquinas, no es que se desertificó la tierra. No, tenemos la tierra, tenemos las manos para trabajar, tenemos las industrias y tenemos las necesidades de alimentos, de tantas cosas. Falta la coordinación. Y para reactivar entonces o coordinar esas fuerzas internas de la economía, se necesita inyectar liquidez, que es lo que está diciendo Andrés Arauz. Y lo pervierte cierta prensa y lo pervierte Lazo. Pero lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Argentina, lo que está haciendo México, lo que está recomendando Naciones Unidas, lo que está recomendando CEPAL, lo que está recomendando el propio Fondo Monetario Internacional. Hay que dar bonos de emergencia, hay que inyectar crédito, hay que inyectar recursos a la economía para reactivar, darle impulso de reactivación, porque las fuerzas productivas y las necesidades de las familias están intactas. Ahí están los trabajadores, ahí están las empresas, ahí están las necesidades. Falta esa inyección para reactivar la economía. Economista, no obstante, entendidos en la materia, y usted que es economista lo sabe mucho mejor que yo, que soy solo comunicadora,
Dicen que para que la economía pueda resurgir también va a ser necesaria que la vacunación se dé de manera masiva en cada país y lamentablemente es visto que hay una distribución desigual entre los países ricos y pobres de la vacuna. ¿A qué atribuirlo desde su respetable punto de vista? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se trata solamente de un tema económico? ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Por qué la vacuna no ha podido llegar de manera eficaz, con celeridad y de forma masiva a todos los países, incluyendo los países más pobres? Bueno, en primer lugar, lo que dicen esos economistas lo puede decir cualquier persona con sentido común, es una obviedad. Si no estás vacunado no se puede retomar las actividades normales, porque se corre el riesgo de que haya un rebrote de la pandemia y nuevamente se sacrifiquen vidas humanas. Entonces, obviamente hay que controlar la pandemia para retomar la normalidad en todos los sentidos y en este caso la normalidad productiva, inyectando recursos, porque si no, no se reactivará la economía. Usted vacuna a todo el mundo, pero no dé el bono de emergencia, no dé crédito y seguiremos en una crisis terrible, permanente. Entonces, la vacuna es necesaria, no suficiente. Hay que inyectar recursos de la economía, como está diciendo Andrés Arauz. ¿Y por qué no nos llegan las vacunas? Es el neocolonialismo. El nuevo colonialismo no son las invasiones en carabela, es el conocimiento, el neocolonialismo cognitivo, la dependencia del conocimiento que produce el norte, que ahora se está verificando de forma cruel. Son ellos los que tienen la capacidad para generar vacunas, se vacunan primero ellos, y lo que les sobre nos dará, ojalá que todavía haya sobrevivientes en el tercer mundo. Y esto nos lleva a otra reflexión, la importancia de generar conocimiento. Eso es caro, para eso era la integración. UNASUR, uno de sus programas fundamentales, era la coordinación de la investigación en ciencia y tecnología regional para generar conocimiento propio, más aún en cuestiones que tienen que ver con la vida. Debemos ser nosotros los que podamos producir vacunas y verá que la situación hubiese sido totalmente diferente. Entonces, lo que usted está nombrando se llama neocolonialismo. Ellos tienen el conocimiento, ellos producen las vacunas y luego de que todos sus habitantes estén seguros, si les sobra algo, no nos matarán. Economista, ya que usted ha citado el término de integración, quisiéramos conocer cómo evalúa el desempeño en materia de integración y diálogo que ha cumplido hasta el momento el denominado Foro para el Progreso de América del Sur, o el Grupo PROSUR, que fue creado por una iniciativa del gobierno de Chile, en el que están incluidos 7 países, dentro de los cuales está Ecuador. Es otro de los grandes retrocesos. Por si acaso, Ecuador, usted sí sabe que hubo una iniciativa de algunas ONG internacionales y la Organización Mundial de la Salud para establecer lo que se llaman licencias obligatorias. ¿Qué significa eso? Que los países subdesarrollados o que necesiten pueden copiar la vacuna. Ya no está protegida por derechos de propiedad, por patente. Ecuador está en contra, a favor de las farmacéuticas, que sigan monopolizando las vacunas, que no podamos en América Latina producir vacunas. Es criminal lo que se está haciendo. No entreguemos sin nombre. Pero en todo caso, con respecto a su pregunta, que me olvidé, ¿me la puede hacer de nuevo, por favor? Sí, cómo no. ¿Cómo ha visto usted el desempeño hasta este momento de este grupo PROSUR en materia de integración y de diálogo? Esa fue otra maldad. Eso no fue por destruir UNASUR. Y créame que en eso ha habido un retroceso en toda América Latina con el advenimiento de estos gobiernos, pero ya ni siquiera le puedo decir fascista, le puedo decir cavernario, cavernícola, porque la integración va más allá de ideologías. Pero ¿quién puede dudar que solo juntos saldremos adelante? Entre otras cosas, para generar conocimiento propio, para ciencia, tecnología, tener nuestras propias vacunas. ¿Quién puede dudar? Mire cómo lloramos lágrimas de sangre por haber atentado contra la integración. Porque incluso UNASUR tenía su consejo de salud y actuó muy bien cuando tuvimos la epidemia de la gripe porcina. Entonces, mire todo lo que nos está costando estos intentos por pura ideología, esta maldad de destruir la integración. Entonces, inventaron PROSUR, que no ha servido para absolutamente nada, que no sea destruir una verdadera integración como era UNASUR. Ojalá superemos estos tiempos tan feos, tan oscuros, de tanta maldad, de tanta miopía que está sufriendo nuestra América. Economista, recientemente la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En ella, los colegios que eran regentados por los militares y por la Policía Nacional han vuelto a ser fiscomisionales. ¿Usted aprueba o no la decisión de la Asamblea? Yo voy a aprobar, juegan con lo más sagrado que es la educación y volvimos al país no de la razón, de los argumentos, sino de la fuerza. Entonces, como le tienen terror a las Fuerzas Armadas, a la policía, ceden en todo. Como le tienen terror a cierta dirigencia indígena, ceden en todo. Y no se actúa en función del bien común. Así no vamos a salir
de su desarrollo. Hay que someterse a la razón, no al poder, no a la fuerza. Dígame qué justificativo tiene la formación militar de niños y adolescentes. Es que a mí me gusta y quiero que se forme así. Bueno, vaya a un colegio privado. Venga a Europa a ver dónde hay pues, un colegio público militar para que los niños de 3 años ya vayan a preescolar con uniforme. Eso tenemos en Ecuador, eso había antes de mi gobierno. ¿Ya? Tratamos de reformarlo, lo acaban de volver, acabamos de dar marcha atrás. Pero no solo eso, usted podía ver en Quito el Liceo Policial del Norte para los hijos de los oficiales y el Liceo Policial del Sur, totalmente deteriorado para los hijos de la tropa. Es decir, además, era tremendamente excluyente, ¿no? Desde chiquito, un niño de 5 años, le enseñaban, tú eres de tropa, tienes que tener este colegio feo, y este es de hijo de oficial y tienes que tener este colegio bien bonito en el norte de Quito. Volvimos a ese país. ¿Qué nos pasa como ecuatorianos? Un poquito de responsabilidad histórica y tanto esfuerzo que costó, porque todo el mundo tiene terror a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y si hay algunos oficiales, hay oficiales muy buenos, pero hay otros pues que son unos trogloditas, ¿no? Entonces todo el mundo tiene terror. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto costo político costaron esos avances para que vengan estos demagogos que no les importa la patria y den marcha atrás en avances incuestionables? Economista, el ISFA tiene 28 años de existencia. ¿Qué ha cambiado desde su punto de vista en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en estos últimos 4 años del gobierno del presidente Moreno en relación a cómo estaba este Instituto de Seguridad Social para los militares durante su gobierno? Lisa, no se engañe. Había todo un proyecto de parte de ciertos oficiales, y así se forma, y la policía lo invita en todas las Fuerzas Armadas, para tener una república independiente, tener sus propias escuelas, sus propias universidades, su propio grupo industrial, su propia seguridad social, su propio sistema de salud, todo propio, ¿no? Y no es así. ¿Qué justificación tiene eso? Busquen los países desarrollados donde existe algo así. Pero nuestras repúblicas se formaron de esos ejércitos libertadores y hemos estado sometidos a esa tradición que no es buena, es una fuente de inequidad, hay privilegios injustificables. Entonces, el ISFA, el ISPOL, la Constitución lo contempla, organismos especiales para administrar la seguridad social de las Fuerzas Armadas por sus especificidades, por sus particularidades. Por ejemplo, se tienen que jubilar antes de tiempo y perfecto, pero no para privilegios. Pero vaya a ver cuánto un oficial de alto rango recibe pensión, son $4.000. En el sector civil es máximo $2.000. ¿Por qué esa diferencia? Pero eso, para eso no está el ISFA, el ISPOL. Y lo peor, dirán, no, son los aportes de los altos oficiales. No, es el aporte del Estado y los de menor rango. Hay una pirámide. La base, la gran mayoría, aporta para que la cúspide de la pirámide, la punta de la pirámide, tenga estas jubilaciones de lujo. Pero no solo jubilaciones, indemnización. Un alto oficial, un general, un almirante, le sale con $200.000 de indemnización. La cesantía que le llaman, nuevamente, pagada por el Estado y pagada por los de bajo rango, por la tropa. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Con la ley, dimos opción, porque además le descuentan como 30% del sueldo a los policías y militares, para eso. Entonces le dimos opción, si siguen el ISFA, en el ISPOL, o van al seguro social normal, aportan mucho menos, se jubilan antes de tiempo, como en el ISFA, ISPOL, pero no es que están subsidiando la cesantía de los altos oficiales, ni mucho menos. Bueno, miles de policías y militares escogieron ir a 10. ¿Por qué? Porque aportan mucho menos, porque le están sacando la cabeza en el ISFA y el ISPOL. Bueno, derogaron eso, lo cual es inconstitucional, porque están restringiendo derechos y los obligan a volver al ISFA y al ISPOL. ¿Qué nos pasa, ecuatorianos? El ISFA y el ISPOL es para administrar sistemas especiales de jubilación, Fuerzas Armadas, Policías, no para defender privilegios, peor de los altos oficiales, porque no es para la tropa, es para los altos oficiales, para unos pocos. Las cosas tienen que discutirse en el país, tenemos que perder los miedos. Mientras no se resuelva la cuestión militar, mientras no se resuelva la cuestión mediática, no tendremos democracia en el país y ni siquiera tendremos desarrollo. Y ahí están las fuentes de inequidad, ¿no? Por ejemplo, un oficial retirado ganando $4.000. En ese contexto, inevitable preguntarle su opinión en torno a la denuncia del desfalco del ISPOL. No lo sé, no tengo todos los elementos de juicio, pero cuando les conviene, el ISFA es autónomo, que nadie se meta. Cuando hay corrupción, cuando piden plata, culpa de Correa. Pongámonos de acuerdo. Son organismos autónomos, habrá que revisar, hay que tener cuidado, puede haber corrupción, y yo creo que sí, porque una persona natural ha tenido muchos negocios mucho antes, ¿no? De antes de mi gobierno, pero también puede haber mucha exageración. Recuerden que estamos en una crisis, son inversiones.
en estas inversiones fiduciarias, financieras, hay el riesgo de perder. Entonces, cuidado, ¿no? Aquí puede haber mala fe, corrupción y eso hay que sancionar, o una inversión de buena fe que resultó mala. Y cuidado, se mete preso a algún inocente. Economista, ¿cuáles debieran ser los lineamientos de la política ambiental para el cuidado y la protección de las fuentes de energía renovable con que cuenta el Ecuador? Está como en el debate preguntándome. O sea, está en la Constitución. La Constitución por aquí la tengo. Déjenme verla. Artículo 11 habla de proteger las fuentes del agua. Incluso en Cuenca, demagógicamente, debería ser glosado. Se hizo una consulta, una perogrullada, y está en la Constitución. La Constitución nos habla, ¿no? Artículo 11 es proteger. Bueno, le aseguro que por aquí está, no lo encuentro en este momento, pero proteger el agua y, perdón, es el artículo 12. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico, de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Después del 400 y pico habla de prohibición. El Estado garantizará la conservación, 411, por eso me confundí. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integrado de recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Todo lo que hablaba Yacupé, lo que hizo Acamaya, ya está en la Constitución. Es pura demagogia. Lo que hay que hacer es ejecutarlo. Nosotros lo empezamos a ejecutar, pero obviamente hay que seguir avanzando. Entonces, obviamente hay que proteger las fuentes hídricas. Ahora, obviamente, no se puede hacer minería, petróleo, en zonas donde se afecten esas fuentes hídricas. Pero además son así. Pero como hay gente que está contra la minería y el petróleo, quiere decir que todo el Ecuador es fuente hídrica, y eso tampoco es cierto. Entonces debemos ser sensatos, necesitamos nuestros recursos naturales para superar la pobreza, para salir del subdesarrollo, pero protegiendo el agua, que es fuente de vida, y eso ya lo dice la Constitución de la República. Economista, debemos despedir la entrevista. Su ánimo, ¿cómo está? ¿Y qué le dice a los simpatizantes del candidato Arauz y a la gente que también lo sigue? ¿Tienen un voto duro aún? Sí, mire, yo soy un optimista por naturaleza, han sido tiempos durísimos, no los más duros de mi vida. Algunos creen que yo tengo una vida bastante dura. Ahora si me pasa algo todo el mundo se entera, ¿no? Cuando recién casado denuncié un caso de corrupción, me pusieron juicios penales, amenazas de muerte. Mi esposa tenía que contestar el teléfono para escuchar que la amenazaban de muerte y ni siquiera hablaba español. Entonces ahí sí me pasaba algo, nadie se enteraba. Pero no le puedo decir tampoco que son los más felices. Y créanme que no, más allá de lo que me han hecho a mí, es por la familia que sufre, pero también ver la destrucción del país, ver tanto sufrimiento. Eso sí, me desgarra el alma, ver el desempleado, ver las muertes inútiles por no haber tomado medidas a tiempo, no ver el deterioro de educación, el deterioro de la obra pública, que nuevamente los servicios públicos son una porquería. Que eso sí duele mucho. O sea, yo creo que la felicidad es estar en paz con uno mismo. Entonces yo soy un tipo feliz por naturaleza. No es que estoy alegre en estos momentos, porque los tiempos son muy duros. Sí estamos muy optimistas. El 11 de abril vamos a tener una gran victoria, con ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano. Vamos a recuperar esa senda de progreso, pero no nos engañemos. El desafío es durísimo. El próximo gobierno recibirá ruinas, no recibirá un país. Entonces tenemos que seguir todos juntos para recuperar esa patria digna, próspera, justa, de todas y de todos. Gracias, economista, por la gentileza de su tiempo en esta entrevista. Que tenga un buen día. Amigos televidentes.